Bien. Entonces, definiciones, lashon hara, cuando alguien relata información sobre otra persona, aun cuando el relatorio sea completamente cierto, se considera lashon hara. Por ejemplo, David es un hipócrita, no dice lo que piensa. ¿Qué es algo normal decir, no? Es como charla. Muchas charlas entre amigos comienzan de esta manera. ¿Qué cree que es este? Caminando con tres mujeres. ¿Se cree el rey del universo? Eso es la Shonara. O un médico, pero es un estudiante aún. ¿Por qué se porta como alguien que ha graduado? Cosas así, cosas pequeñas. Ahora estamos viendo que cualifican como la Shonara. Entonces, plena la Shonara es hablar algo sobre alguien, aunque sea una verdad. Esa persona es ausente, así que eso sería la Shonara. Y tenemos una versión que se llama Motzi Shemra. Motzi Shemra es cuando alguien relata información derogatoria y falsa sobre otra persona, aunque sea en parte verdadera, esto se llama Motzi Shemra. Regilut, cuando alguien le reporta a otro lo que han dicho o lo que han hecho en contra de él. Se llama Regilut. Por ejemplo, Abraham me comentó que tú eres muy arrogante. Esta especie de la Shonara en África es muy común porque en África las personas tienen una cultura y una tendencia de causar problemas entre las gentes. Entonces, si alguien quiere dividir amigos, familiares, usan regilut y decir, ah, tal persona me contó que tú hiciste esto. Y los dos después siguen peleando entre ellos y la persona que quería dividir los dos sigue aprovechando de la división de la manera que él planificaba. Muy, muy común regilut en África. Abak lashon hara, cualquier expresión o reporte que no es en sí la lashon hara, pero causará que se hable lashon hara. Por ejemplo, mejor no hablemos de Sara, no te quiero contar lo que hizo. Es como te cuento la verdad, pero no debería. No te cuento, pero te quiero contar. Exacto. Sí. Así que Avak Lashon Hara es muy típico de las iglesias. El pecado de las iglesias o el pecado del cristianismo es Avak Lashon Hara. No te debiera contar, amigo, pero sabes que él esto hizo, esto hizo, y ahora quiere predicar. Entonces estábamos viviendo en un mundo no nuestro, metiéndonos en cada clase de la Shonara o otros pecados encima. Así que, Eso es lo que nos suelen decir cuando estamos haciendo Teshuvah. Los del mundo nos dicen eso. exacto, exacto, Sí. exacto. Avak, la Shonara, indirecto, no queriendo, pero queriendo al mismo tiempo. Avak regilut, relatar a otro lo que otra persona ha insinuado sobre él a través de gestos o expresiones, o incluso a través de Avak Lashon Hara. Un ejemplo, David me iba a contar algo sobre ti, pero dijo que prefería no hablar Lashon Hara. Oh, ahora le dejo con muchísimo interés al otro. Capítulo 1, ideas generales. ¿Quién quiere vida? Es decir, ¿quién quiere abundancia? ¿Quién quiere bendición? Ocurrió en una ocasión que un vendedor ambulante llegó a la ciudad de Tzipori y en voz alta exclamó, ¿quién quiere medicina que da vida? Una multitud rápidamente rodeó
lo rodeó para pedir la porción que él ofrecía. Rabbi Yanai estaba sentado en su balcón estudiando Torah. Al oír el anuncio del vendedor, Rabbi Yanai le llamó y dijo: sube aquí y véndeme tu porción. El vendedor le respondió: ni tú ni los que son como tú necesitan esta porción. Sin embargo, Rabbi Yanai insistió y el vendedor subió para verlo. El vendedor abrió su libro de los Salmos y le leyó al verso 34, al capítulo 34, versos 13 al 14. ¿Quién es el hombre que desea la vida y ama los días en los que pueda ver el bien? Cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ok, ¿cómo se protege contra hablar mentiras y engaños? ¿Alguien sabe? Uh, ok. La protección contra la shonara. ¿Alguien sabe? ¿Puede ser con el estudio de la Torá? Puede ser, de una forma, eso ayudaría también. Lo primero que tenemos que hacer, claro, es estudiar Torah. Para saber que está mal. O sea, Exacto. Estudiar Torah para saber. Para tener pensamientos elevados, digamos, claro. para no Exacto. caer en esas subjetividades, digamos. Muy bien. Tener pensamientos elevados. ¿Qué más? Evitar encuentros. Cuando lo vayas a hacer, No siempre, pero por lo más posible, evitar encuentros frecuentes con las personas. cuando traigan los chicos y coordinamos aquí. Porque si tienes una juntada, como se dice en Argentina, una juntadita, cada cuanto durante el día vas a tener muchas oportunidades Pintura y mantenimiento en general. para charlar con amigos y en esa charla y hablar sin sentido, El área técnica para se presentará una oportunidad para hablar engaños. No mentiras en sí, pero engañar a tu amigo forma parte de la charla, ¿no? Si nos Amigos, juntamos a hablar de Torá, capaz. sí, Que sean para eso pero, las juntaditas. pero ¿qué hablan las personas? Ah, ¿piensas que ella es bella? Te cuento, yo fui a Buenos Aires a un boliche y vi una chica terrible, ¿no? Sí. Pero no era terrible porque era bella, porque era hombre. Era un travesti, ¿no? Pero está engañando a su amigo, que ha visto una mujer más bella de la mujer que su amigo ha conocido o ha visto. Así comienzan las mentiras. Ah, ok, vas a comprar un auto. Yo también estoy por comprar un auto. Voy a comprarme una Bora, un Volkswagen Bora, lo que sea, pero está mintiendo a tu amigo. ¿Por qué? ¿Quieres pasar tiempo? ¿Quieres charlar? Entonces, evitar encuentros frecuentes con amigos, aún con amigos que estudian la Torah, porque en el bla, bla, bla surgen mentiras. Así dice Hazal. Entonces, si tuviste una oportunidad de encontrarse con un amigo por la mañana y charlaron sobre la Torah, Baruch Hashem, en la tarde, si quieren encontrarse de nuevo, que se encuentren, pero en silencio, cada uno estudiando Torah, y si tienen que hablar,
es porque estás comentando a tu amigo lo que estás estudiando en la Torah. Como Darío estaba diciendo ahora, que le cuentes algo de la Torah. De hecho, nuestros antepasados dicen que es una gran tragedia visitar una casa de alguien o tener un encuentro con otro ser humano y no le hablas ni una palabra de la Torah, judío o no judío. Es un perdido de tiempo reunirse sin dabar Torah. Entonces, si te invitan a almorzar en una casa que no estudia la Torah y te vas, que te vayas a esa casa y ser una bendición y compartir con ellos en el nivel que ellos van a entender una palabra de la Torah, una davar Torah. Me pasó a mí cuando volví, cuando llegué a Rosario, mis amigos de aquella época en la UAP me invitaron a almorzar con ellos un sábado por la tarde y se asombraron cuando les dije que no puedo traer comida. Mejor les doy dinero para que vayan comprando cosas y que armen lo que es el menú del Shabbat, pero yo no puedo traer nada, no puedo cargar nada y tampoco puedo traspasar tal límite de Rosario porque antes del Shabbat yo he decidido a qué distancia extender mi Eruvin. ¿Han descubierto Eruvin hasta ahora? No sé qué es Eruvin. Ok, Eruvin son los bordes imaginarios que un judío tiene que dibujar en una ciudad antes del Shabbat para que no cruza esa línea y no salga de su zona límite. De hecho es mejor, si no puede salir mejor. Pero sí, yo sabía que había un límite, pero no sé cuál es el límite. Ok, el límite es tu barrio. Ok. Entonces, si vives en un segmento de la ciudad que se llama San Martín y son 12 cuadros por 12 cuadros, no deberías salir de esa zona. Ok. En mi caso, yo vi la mapa y decidí que las avenidas principales que forman un rectángulo van a ser mi límite. Así que por suerte la casa de la amiga, estaba por dentro, justo por dentro del límite, así que pude caminar, pero sin cargar nada, sin tener nada, sin llevar nada en mano. Así que se asombraron por eso. Y cuando llegué, me pidieron hacer Birkat Hamazon, pero decían que haga una, ¿cómo se dice? Bendecir la comida. Me pidieron bendecir la comida y porque había pan, lo primero que miré es que hubo pan o no. Y si no hubiera pan, yo habría hecho misonot o sheakol. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sheakol nia bedivoro. Bendito sea su Altísimo que hace brotar de la tierra cada clase de comida o de alimento. O misonot en caso de postres. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri misonot. Pero hubo pan, así que cuando haya pan, tengo que hacer hamotzi. Y dije, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Y se asombraron cuando les di la traducción de la bendición, de la braja. Y se interesó en por qué bendecir de esta manera. Así que me abrieron la puerta Claro. un poquito sobre la Torah. Sí, sí, Daniel, dime. No, no, nada, nada, estaba escuchando. Ok. Así que em, me abrieron la puerta para hablar un poco sobre la Torah.
Cuando escogieron un tema de charla de ese día, las chicas estaban diciendo, porque éramos varones y mujeres en la misma casa, así que contaba rapidito cuántos hombres eran y cuántas mujeres eran para no violar o violar no. ¿Cuál es la palabra? Para No romper. no romper la mitzvah de Yihud, porque tienes que tener tal cantidad de mujeres y hombres para que sea legal ese encuentro. Así que éramos 3 chicos y 5 mujeres. Y la vecina de esa amiga es una tía grande, una mujer grande que me abrió la puerta para que entrara eh, en esa, ¿cómo sería? En esa casa. Así que hubo alguien más que era testigo de que somos visitantes y que hay un encuentro entre chicos y chicas, pero es un encuentro común, legal, no hay nada raro aconteciendo dentro de la casa. Entonces las mujeres, incluso dejamos la puerta abierta y las mujeres estaban hablando sobre la vida, la dificultad de la vida, que quieren mantenerse solteras, etcétera. Eh, yo, otra vez me abrieron una puerta para compartir la Torah y les explicaba la importancia de cumplir con ciertas cosas en este mundo, porque si no lo hace uno, no está tomando parte en la obra del Hashem y va a tener que volver como Kilkul otra vez a este mundo para hacer las cosas que no quería hacer antes. Así que mucho mejor hacer las cosas ahora para no luego volver. Así que fue un temazo para ellas, como que, y no se querían meter en ese tema, claro, porque era algo nuevo, pero al menos una semilla de la Torah cayó sobre sus oídos en una tierra fértil. Y no porque quiero convertirlas al judaísmo, no, Haz Shalom, es que la Torah tiene que caer sobre cada oído alrededor del mundo para traer el Mashiach, para que venga el Mashiach rápido. Así que, no siendo judíos y compartiendo algo de la Torah, evitó la posibilidad de la Shon Hara, totalmente. Y salí de ese encuentro después de 3 horas muy contento por haber visto a mis amigos de aquella época. Nos despedimos, nos abrazamos, pero nada de la Shonara. Y cantaba Zemirot hasta llegar a mi dormitorio, a mi departamento, a mi apartamento, piso, etcétera, porque no hablé la Shonara y no tuve que escuchar la Shonara. Así que Hazal pensaba que evitar encuentros frecuentes con amigos era bueno, pero si vas a tener un encuentro, busque una oportunidad de compartir Torah. ¿Alguien con un aporte, un pensamiento, una pregunta, otra idea? Para mí habría que tener también la capacidad del equilibrio, porque a veces uno necesita contarle algo a un amigo, digamos, algo personal. Sí, No caer, digamos, por ahí en todo lo demás, pero sí hablar de uno, de cómo se siente uno frente a una claro. situación. eh, Ujú. lo veo por ese lado también. Sí, hay momentos cuando tú tienes que dar consejo de vida a tu amigo o escuchar su problema, etcétera. Eso sí cuenta por algo positivo. En mi caso, por ahí lo que más me inquieta es Sí, que, por ejemplo, en el trabajo tengo que escuchar, digamos, la Yonará, no me queda otra.
Lo que he hecho es ponerme auricular y por ahí escuchar música para no escuchar, pero Muy bien. tampoco puedo porque, Porque te dan órdenes. porque, claro, en la cocina tenemos que comunicarnos, entonces por ahí es medio difícil, pero Mm, bueno, la solución que yo le encontré es esa, de ponerme los auriculares. exacto, distraer tu mente para que no oigas todo eso. Sí, sí, sí. Muy bien. Rabí Anai reflexionó y dijo, toda mi vida he leído este verso, nunca percibí el significado profundo hasta que llegó este vendedor. Así que, ¿qué le dijo el vendedor? Que quien cuida la lengua y su boca, cuida su alma de sufrimientos. Los narcisistas nos torturan con su lengua si los escuchamos y hacen nuestras almas sufrir. Eso quieren hacer. Con la lashon hara se puede destruir a una persona o construir algo positivo en una persona o afectarlo de manera positiva. Hicieron un experimento científico no religioso. Un científico adoptó dos plantas. A una planta le hablaba todos los días palabras dulces de amor, eres bella, radiante, te amo, me encantas, bla, bla, bla. Y a la otra planta le habló mil cosas negativas y esa se machitó. Y la otra que estaba recibiendo vibración positiva en palabras de amor, creció a ser muy grande. Nada de religión, pura ciencia, pero todo esto viene de una enseñanza espiritual basada en la Torah. Cada palabra de la lashon hara es una transgresión por separado. Y esto es multiplicado por el número de veces que se viola esta transgresión. Si alguien habla solo 10 palabras de la lashon hara cada día, en un año hablará miles de palabras de la lashon hara, pero alguien que no se cuida hablará miles de palabras de la lashon hara diariamente. El que se acostumbra a hablar la lashon hara habla tan solo 10 palabras al día, sino probablemente habla 1000 palabras al día, lo que sumaría a más de 350,000 pecados por año proviniendo de la lashon hara. Si en cambio una persona es cuidadosa, le acreditan con una mitzvah por cada momento que se abstenga de hablar la lashon hara. Ya que se trata de una cantidad enorme de mitzvot, podemos entender el por qué abstenerse de la lashon hara tiene una capacidad tan especial para dar vida. Bien, es imposible hoy día estudiar sobre la lashon hara sin tocar las escrituras del Hafetz Haim. El Hafetz Haim, tenemos que emprender un poco quién era. Bien, mejor si abro una ventanilla aquí. ¿Alguien sabe quién era el Hafetz Haim? No, no lo había escuchado hablar. Bien, la biografía del Hafetz Haim, nacido Rabbi Israel Meir HaKohen Kagan en 1838 y falleció en 1933. Fue uno de los mayores sabios y líderes espirituales judíos del siglo XX, conocido mundialmente como por su extrema humildad, su erudición y defensa de ética
no hablar. Él dedicó su vida en educar el pueblo eh, y combatir el chisme. Así que era conocido por su ética, por promover ética entre los judíos de Europa del Este, entre los Ashkenazim. El Hafetz Haim, quizás su imagen os parece, les llama la atención, quizás, porque su cara está por todo el judaísmo. Hafetz Haim. ¿No? ¿Lo reconocen o no? No. Por la foto Ok. sí, pero no sabía Sí, el yo, nombre. yo por foto también lo había visto. Ok. Entonces, ahí está el Hafetz Haim. Bien, ahora sabemos de quién estamos hablando. Al final del periodo del segundo templo, el judío sin causa y el Lashon Hara aumentó entre nosotros. ¿Qué? Al final del periodo del segundo templo, el odio. El odio sin causa, no el judío sin causa. El odio sin causa y el Lashon Hara aumentó entre nosotros. Y por esta razón el templo fue destruido y fuimos exiliados de nuestra tierra, como está escrito en el Talmud Yoman 9b, Yerushalaymi Yoma 1 y 1. Esto me preocupa un montonazo porque en África, donde están israelitas, en la región en donde yo nací, hay una región entera lleno de israelitas que saben que son y otros no saben. La mayoría no sabe, pero lo que es prevalente entre esas comunidades y ese pueblo y esa cultura es la shonara, encima de brujería, porque todos los Kohanim que se perdieron en exilio volvieron a ser macumberos, volvieron a ser curas y brujos. Entonces, lo que es prevalente en esas comunidades era la shonara. Y es muy interesante porque mi hermana y yo tenemos memoria todavía, recuerdos de cómo era en nuestra infancia viviendo en la zona rural de esa parte de Sudáfrica. Cuando mi hermana y yo estamos estudiando cada año en el ciclo de la Torá, la Parshat Tzaraat. No, no Tzaraat. ¿Cómo se dice? No Tzaraat. Tzarria. Parshat Tzarria. ¿Cómo se llama esa Parshat? Parshat Tzarria, algo, a ver. Pero se habla sobre la contaminación por Tzaraat. Y mi hermana y yo hemos visto Tzaraat. Lo vimos cuando éramos niños. Crece como una especie de hongos que cubre la pared de una casa. Y vimos muchísimas casas con esos hongos, y esas casas cubiertas por hongos tuvieron algo en común. Eran de costumbres israelitas y hablaban la shonara sobre la gente. Tzaria Metzora se dice. Parshat Tzaria Metzora. Parshat Tzaria Metzora, el infectado. Entonces, cuando toca estudiar esa Parshat en Levíticos, mi hermana y yo siempre recordamos de nuestra infancia. Entonces, donde quiera divisiones entre nosotros y aleja el espíritu del Hashem de nosotros también, que es algo difícil. En Israel sí hay la shonara entre los grupos
de judíos. Los ultraortodoxos diciendo cosas sobre otras denominaciones y otros judíos viviendo en otras partes del mundo hablando contra los judíos, cosas malas sobre los judíos viviendo en Israel. Otros hablan lashon hara contra la tierra de Israel. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer teshuvah como casa de Israel? El exilio fue decretado sobre nosotros cuando los espías en el desierto hablaron lashon hara sobre la tierra de Israel. Esto estudiamos en la parshat anterior, que era Shelach. Más aún, es sabio que el exilio ya había sido decretado sobre nosotros desde que los espías cometieron su pecado, como está escrito en Salmos y explicado por Rashi y por el Rambam en su comentario en Bamidbar 14.1, Parshat Shelach Lecha, y sabemos que el pecado de los espías fue hablar lashon hara, como está mencionado en Areachim 15a. Por eso, para salir al exilio, tenemos que corregir este pecado primordialmente. Todo el que cuida su palabra está aportando su parte en la reconstrucción del Beit HaMikdash. Yo tengo un poco de experiencia de cómo deberíamos conducir charlas entre judíos. No le preguntes a tu amigo algo abstracto, donde él va a tener que pensar y posiblemente darte una respuesta falta. Así que no lo pongas en prueba a tu hermano. ¿Tiene sentido? Si tienes una idea abstracta, no lo vocalices. Solo dile a tu amigo que yo encontré esto, lo encontré muy raro. Si él tiene experiencia con tal tema, lo va a revelar por sí mismo, compartir por sí mismo. Pero no lo preguntes por si acaso caiga en pecado. Y la Shejinah, que es la presencia femenina divina de la Hashem, se apartó de nosotros también por el pecado de la lashon hara. Está escrito en Midrash Rabbah, Parshat Kitetze 6:14. Dijo el santo bendito sea, en este mundo, porque hubo lashon hara entre ustedes, y yo aparté mi presencia de entre ustedes, pero en el mundo venidero eliminaré el yetzer hara de ustedes y regresaré mi presencia a estar de nuevo entre ustedes. Ahora, fascinante ese versículo, esa promesa, porque él dice, el Hashem dice que nos quitará el yetzer hara antes de que regresara o antes de que regrese. ¿Qué significa esto? ¿Alguien tiene una idea de qué significa esto? ¿Puede ser antes de que se construya el tercer templo? Va a quitar el Yetzer Hara antes de que vuelva el Sí, templo. sí. Significa que a una hora, en esta aula virtual, se está cumpliendo esta promesa. Estamos estudiando para quitarnos el yetzer hara, porque próximamente cuando nos quitamos el yetzer hara, vendrá el Mesías y regresará a Hashem con Gan Eden, y regresará también la Shejinah al templo, al tercer templo en Israel. Entonces, a una hora, en este momento, estamos ya en la época mesiánica. La era mesiánica ha comenzado. ¿En dónde? En este Mikdash Me'at, en este Olam Katan. Olam Katan, el mundo pequeño. Mikdash Me'at, el templo pequeño. ¿Sí? Entonces estamos estudiando, ¿no? Para saber, Haz Shalom,
En el mundo de conocimiento, pero sin sabiduría, no estamos estudiando para saber, estamos estudiando para transformarnos. Así que la próxima vez que uno de nosotros se encuentra con una oportunidad para hablar y repetir la Shonara y no lo hace, se le fue quitado su Yetzer Hara. Es decir, el poder de Yetzer Hara ya no está no está suficientemente fuerte para causarle que peque, que comete un pecado. Con Korach lo que pasó fue la Yonara, ¿o no? O sea, Total, empezó ahí. total, señor, total. Era, era tremendo porque ujú, Era la Yonara contra Moisés y al mismo tiempo contra Hashem. primero contra Hashem, Claro. antes de la nada, la Shonara contra el Altísimo. Haz Shalom que lleguemos individualmente a repetir lo que Korach hizo, porque al Hashem no merece ser tratado de esa manera. Entonces, la Shonara contra el Altísimo primero y contra Moisés. Y las personas como Korach, que andan levantando lío por todos lados, les encantan repetir su historia varias veces a cada persona que le encuentran. Así que, ¿cuántas veces ha hablado la Shonara? ¿Cuántas palabras de la Shonara ha asumido Korach para al final merecer el juicio que le fue eh, pronunciado sobre su vida? Miles o millones de palabras que no debería haber repetido. Así que es peligroso escuchar una cosa, aunque sea verdad, y lo repites a otra persona. Transmitir una cosa que tú has escuchado, pero sin saber de primera mano qué ha pasado, es la Shonara. Que no lo hagas. Si algo acontece ahí y te preguntan, Darío, ¿qué ha pasado ahí? Yo no sé, mejor que pregunten a las personas afectadas. Y así lavas tú tus manos y mantengas tu pureza ritual y tu santidad. El hombre será juzgado por todo lo que dice hasta la expresión más insignificante. No será ignorada. Por eso te advierto que aprendas a sentarte a solas o sentarte a solas tanto como te sea posible, porque el pecado de la lengua es más severo, como dicen nuestros sabios en Tosefta Pea 1, que es un comentario sobre Pea. Estas son las cosas que, por ejemplo, y la Shonara equivale a todas ellas. ¿Qué significa estas cosas? Que, es decir, si puedes pensar en una clase de pecados, la Shonara es igual a esos pecados. ¿Y qué necesidad tengo yo de explicar este grave pecado? El peor de todos. Todo el trabajo del hombre es para su boca, dice Coelet. Nuestros sabios dijeron que todas las mitzvot y la Torah y de la persona no suficientes para contrapesar lo que sale de su boca. ¿Qué? Que todas las mitzvot y la Torah de la persona no son suficientes para contrapesar lo que sale de su boca. Entonces, toda la Torah y toda la experiencia que Korach tuvo con Hashem, siendo levita, toda esa Torah que mantuvieron aún en la esclavitud, no le concedía ningún mérito en ese momento de ser juzgado. No hubo ningún mérito, porque lo que habló con su boca lo condenó. Uh, ¿Algún comentario, aporte, idea?
Entonces, la arrogancia es la causa principal de la Lashon Hara. La arrogancia es la causa principal de que las personas hablen Lashon Hara. Cuando alguien se siente superior a otros, le parece fácil hacer burla de ellos. Además, una persona arrogante tendrá envidia de las personas exitosas y buscará sus faltas para hablar mal de ellos y así disminuir la estima que otros sienten por ellos. Yo vengo de una casa, de una familia donde la Lashon Hara se habla 24/7. La mitad de mi familia habla Lashon Hara terrible, la otra mitad no quiere escuchar la Lashon Hara, pero estamos afectados por ello. La mitad de mi familia quiere progresar tanto económicamente como espiritualmente. La otra mitad se autocondena todos los días por lo que hablan. Así que si yo hago algo progresivo, hablan tanto Lashon Hara, que lo que hago no puedo cumplir 100%. Y no puedo ver mi aporte ni mi contribución porque había tanto Lashon Hara. Y no voy a mencionar específicamente de qué estoy hablando. Pero lo que les voy a decir es cuando el momento viene para elegir su cónyuge, su esposa, una mujer con quien compartir y convivir, lo primero que tienen que escuchar es el tono que ella expresa las cosas. Prestar atención en qué dice ella, cómo habla ella. Habla y crea una realidad positiva o se queja y crea o trae las nubes oscuras sobre la conversación. Eso tiene que decidir si la persona es para ti o no. Porque una persona que habla la Lashon Hara causará que los dos sean pobres para el resto de sus vidas. En la casa donde se habla la Lashon Hara no hay parnasá, no hay providencia. Todo el esfuerzo para tener cosas y avanzar en la vida se llega a ser nada, no llega a ningún lugar. Sus hijos luchan, no pueden estudiar, no pueden tener negocios propios. Cada proyecto de vida que ellos intentan levantar falla por causa de la Lashon Hara. Si la persona no es la mejor, su vida no es la mejor, pero produce palabras de esperanza, es alegre, te causa a ti sentir su alegría, su luz brilla por dentro de ella y te contagia a ti también y te quedas feliz por estar en su presencia, es buena señal que lo llevarán bien a través de años del matrimonio. Eso quieren. Evitar cada clase de Lashon Hara. También es lo peligroso. Cuando tú decides no casar con una mujer judía, porque tú te casas con una mujer no judía, seguramente en tu casa habrá Lashon Hara para siempre. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Alguien se asombró? ¿Alguien me odia ahora porque tiene que despedir romper con su novia? ¿Qué están pensando? Y me ha pasado igual, ¿eh? De tener que alejarme de gente por eso. Me ha pasado. Pero bueno, igual ahora como que me pasa eso que le contaba del trabajo, ¿no? Sí, Que me toca escuchar igual. Hablarla no, porque puedo cerrar la boca, pero sí, escucharla sí. Me toca escuchar. sí. Así que bueno. Escucharla es igual a hablarla. Claro, por eso. Entonces, vamos a orar para que
no caigan las palabras sobre tus oídos, que escuchas algo pero no escuchas al mismo tiempo. Claro. Porque el Hashem sabe que tú necesitas ese trabajo. Lo tóxico es que mientras hablen Lashon Hara, se crea una realidad alrededor de ti, en ese ambiente. Así que tú tienes que ser también creativo, literalmente, con tus palabras y crear una relación, no una relación, una realidad diferente. Yo hago eso en mi casa y es por eso que mis familiares me han echado de la casa, porque no soporto la Shonara, no apoyo la Shonara, no apoyo pensamientos negativos. Cuando estoy en casa, para ellos se sienten como un demonio ha llegado, un mal espíritu ha llegado, porque no pueden seguir con la Shonara. Y la Shonara era cultura en mi familia porque mi abuela propagaba la Shonara, era cultura para ellos. Quejarse mucho. Levantarte por la mañana para quejarse y se pone son, sigues quejándose, eso trae hambre. Eso trae pobreza y mucho más. Y afectará a tus hijos y sus hijos, generación en generación. Así que dijo el Hashem que nos quitará ese Yetzer Hara antes de la restauración en Jerusalén. La arrogancia, la causa principal, creernos mejor que otra persona, eh, o creer somos algo más grande, algo más creído que el resto de la comunidad. ¿Dónde quería leer? A lo siguiente. La pobreza es uno de los castigos por hablar la Shonara. En la época cuando el Beit HaMikdash existía, si alguien hablaba la Shonara, era castigado por lepra, que es Tzaraat. Y lepra es una condición médica, Tzaraat es una condición espiritual, así que no es lepra. Lepra es una interpretación al castellano para que entendamos más o menos cómo era Tzaraat. Lepra es un brote superficial de hongos, infecciones y tales cosas. Tzaraat venía por dentro del cuerpo, salía por dentro de la carne y sangre y salía y apareció fuera en la piel. Es algo distinto. No puedes contagiarte con Tzaraat, pero sale porque tú tienes un alma contagiada. ¿Se entiende? Así que, ya que la lepra y la pobreza son equivalentes, según Nedarim 64b, ya que ambas sirven para volver humilde a la persona y para quitarle su arrogancia. Después de la destrucción del Beit HaMikdash, aquel que habla la Shonara está destinado a sufrir pobreza. Entonces, en aquella época de nuestros antepasados, Zaraat era el castigo. Hoy día, porque ya no hay Beit HaMikdash, quien habla mal no vive bien. Le faltan pan, recursos, amores, hijos. Vive una vida patética por causa de no poder controlar su propia lengua. Cuando alguien habla la Shonara sobre otras personas, en ese mismo momento sus pecados son mencionados en el cielo, dice Rab Chaim Vital, que escribió Chaim Vital, escribió qué libro. Eh, Zohar, no recuerdo.
Pero en Shahara Kedusha, las puertas de santidad, él nos dijo lo que acabo de leer. Cuando visitamos, yo he tenido una oportunidad de viajar un poco alrededor del mundo, me considero muy, muy mimado por haber tenido esa oportunidad. Pero lo que he aprendido en esos viajes es que cuando encuentras gente pobre o gente que está viviendo en pobreza increíble, tienen esa gente algo en común. Si le preguntas a uno, hey, ¿qué tal la vida? ¿Cómo estás? Se va a quejar. Se va a quejar por 2 horas antes de decir, ah, todo bien. Hoy hace sol. Muy bien, muy bien. Así que, pero se queja por ¿cuántas horas? 2 horas. Después regresa a vivir ¿en dónde? En pobreza. ¿Has encontrado una persona pobre que es tan alegre y siembra positividad? No, muy raro encontrar tal persona. ¿Qué tienen en común los millonarios y los mil millonarios? Aunque no crean en Dios ni lean la Torá, ¿qué tienen en común los millonarios? No pueden esperar despertar de la cama la mañana siguiente para arrancar el día y declarar cuán fantástico es vivir y tener dinero. Y no son religiosos, están felices vivir. ¿Y qué pasa con su riqueza? Se van multiplicándose. $1 para cada cosa positiva que habla. No, en serio, enriquecerse, estoy aprendiendo, es tan fácil como contar tus palabras. Hablar positivamente y te caen en la bolsa o en el bolso unos pesitos, unos dólares. Así que la llave que abre la puerta para acceder riqueza está aquí. Contribuciones, reflexiones, porque no están para escuchar solamente, ¿eh? Es como cuidar la Shonara, es como cuidar la Brit Milá, ¿no? Total. Pues son Es las dos energías creadoras que tenemos. total. Evitar casarse o salir con una mujer no israelita es guardar el Brit. No desear una mujer no israelita sexualmente es guardar el Brit. Cuidar tus ojos es guardar el Brit. Cuidar la lengua es guardar el Brit. Así que Darío, 100%, es así. Es así. Yo estaba conversando con el rabino de la carnicería 770 en Buenos Aires. Qué rabino tan amigable, muy amable. Hablamos de un par de cosas, pero cada vez que fui a comprar carne, se habló conmigo 2 minutitos, una conversación tremenda de 2 minutos, después se cayó. ¿Por qué se cayó? ¿Alguien sabe? Para no decir algo de más. Para cuidar el Brit, para no decir algo más que le conduciría a hablar la Shonara, o mentir, o hablar muchas palabras, porque a veces la Shonara no es hablar algo malo, es no parar, es no dejar de hablar. Es pecado también no dejar de hablar. Tienes que cerrar el pico o cortar el pico después de unos minutos. Así que el rabino ha sido de la carnicería de Chabad 770. Si nos está mirando alguien que asiste su sinagoga, que le digan que estoy muy agradecido por el ejemplo que él ha sido en esos pocas veces que fui a comprar carne. Aprendí un montonazo de él en solo mirarlo y interactuar por unos minutos. Así que muy bien.
que siga siendo un buen ejemplo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, dice Proverbios. La lengua de una persona es más poderosa que la espada. Todas las relaciones quebradas en mi familia, en mi propia familia, que no se pueden reparar, es por el poder de la lengua de los otros y no mi lengua, no mi propia lengua. Ellos destruyeron las relaciones por sus lenguas, ellos cerraron las puertas a una reconciliación. Reconciliación. Sí, esa palabra me escapó un segundo, cómo vocalizarla. No hay manera de reparar la brecha. Si tú hablas suficientes palabras que crean un mundo, un nuevo mundo sin tus amados. Así que a mí me han hablado muchas cosas, me han dicho suficientes cosas de otra parte de mi familia, suficientes para que yo esté, para que yo decidir que construir paredes permanentes es una manera de curarse y de protegerse contra la pobreza. Yo no quiero ser pobre, no quiero que mis hijos sean pobres y me alejo de personas pobres. Y no estoy hablando de riqueza fiscal tampoco. Pobre porque no quieren aprender a vivir según la Torah. Y si sigo manteniendo relaciones con ellos, conversaciones con ellos, la pobreza real, verdadera, me va a alcanzar también, porque seguiría escuchando su maldad. Así que para que no ve maldad, no escuchar maldad, alejarse es sano. La psicología dice que imponer barreras es una manera de sanarse. Y es verdad. En el mundo de la Torah, construir barreras es asegurar que la salvación sea eficaz. La espada solo puede matar a alguien que está cerca. ¿Has visto? La lengua puede matar a alguien que está lejos. Si no construyes barreras, si no tapas tus oídos. La Lashon Hara mata a 3 personas: al que habla, al que escucha y al sujeto de quien se habla. Que no te hagas un sujeto del hablar de otras personas tampoco, porque tú puedes contribuir a la Lashon Hara y ser culpable de la Lashon Hara que tú no hablaste, sino por dar razón para otros hablar sobre ti. Si decido correr por la ciudad un día solamente en mi ropa interior, la gente va a hablar sobre mí. Hey, hay un africano que vive en ese edificio, él hizo esto, esto y esa. Quizás está loco, no estoy loco. Pero ellos están hablando mentiras, diciendo que estoy loco y no estoy loco, lo hice a propósito. Así que yo di a ellos una razón para que hablaran la Lashon Hara en mi estar. Estoy culpable de su Lashon Hara. Así que nuestro conducto también contribuye para con el Lashon Hara que hablan la gente. El que habla Lashon Hara hará, el que habla Lashon Hara pierde todos sus méritos y trabaja en vano toda la vida. En el día del juicio, muchas personas se encontrarán inscritos en sus respectivos archivos en el cielo que tienen méritos por los cuales no hicieron ningún esfuerzo para ganarlos. Ellos dirán: nosotros no hicimos estas mitzvot. Entonces se les dirá: estas son las mitzvot de las personas que hablan contra ustedes. Similarmente, a las personas
a las cuales les hayan quitado sus méritos, se les dirá, ustedes perdieron las mitzvot que hicieron cuando hablaron contra ellos. Igualmente, algunos encontrarán transgresiones en su haber, las cuales nunca cometieron, y se les dirá, estas son las transgresiones cometidas por las personas contra las cuales ustedes hablaron. La Shonará despierta al Satán y éste recibe el poder para atacar a los judíos. Otra vez, esto pasó en mi propia familia, vivía con Satanás. Desafortunadamente, porque algunos miembros de la familia se entregaron al poder del Satán, que es triste. No me gusta hablar sobre mi familia así, pero les doy ejemplos vivos, reales. Que yo sé que es cómo ser un judío en la casa donde odian los judíos, pero pretenden amar a los judíos, pero no quieren a los judíos. Parece obvio que, ¿qué quiere decir esto? Hay muchas divisiones en Israel, políticamente hablando, y por esas divisiones políticas, los judíos llegaron a hablar barbaridades contra uno a otro. Colapsó el gobierno de Netanyahu por 6 meses. Hubo otro gobierno de integración que falló por causa de Ashonara. Y después, el 7 de octubre, Hamas pudo causar un masacre terrible de la zona sur de Israel. Murieron 1.600, más o menos, judíos, incluso niños, mujeres embarazadas, que los agentes de Hamas mataron y violaron a mujeres muertas judías a propósito para contaminar sus cuerpos kasheres. Les cortaron los estómagos y cortaron las cabezas de los bebés judíos no nacidos. Esto en Kibbutz Be'eri, esto en los kibbutzim del sur de Israel. ¿Y dónde viene tal odio? ¿Dónde viene ese genocidio? ¿Quién despertó ese Satanás? Los sionistas nos van a decir, no, esto es debido a nuestro movimiento de sionismo y bla, bla, bla. No es política, mis señores. Aconteció lo que aconteció en 7 de octubre por haber hablado la Shonara entre nosotros. Los conservadores y los liberales de Israel hablaron cosas contra uno a otro. Incluso los ultraortodoxos no querían contribuir a la sociedad israelí de manera positiva. Hombres en el ejército, pagar impuestos, trabajar, levantar negocios para pagar impuestos, cosas así. Y comenzaron a arrojar piedras, figurativamente hablando, entre ellos por las cosas que no hacían. Y todo el país estaba en estado de la Shonará, y aconteció el 7 de octubre y de la nada vimos una unión, un Israel unido en duelo. ¿Por qué tenemos que sentir dolor para dejar de hablar la Shonará? ¿Por qué no podemos dejar ese hábito, ese pecado? Simplemente así, dejarlo, sin haber experimentado algún juicio por haber hablado la Shonara. ¿Por qué es difícil dejar la Shonara? Es la principal causa por la cual estamos en Argentina.
No es porque nuestros antiguos eran viajeros, no, muy viajero y aventurero, no. Lashon Hara. ¿Por qué nací en Sudáfrica? ¿Porque era mi destino? No. Es por Lashon Hara que terminé viviendo, naciendo y apareciendo en esas tierras. Debería haber nacido en Tel Aviv y Yafo. Mis antepasados, la tribu de Dan, ocupaba la región de Ashdod para el norte, a Yafo y Tel Aviv. Ahí vivían. ¿Por qué no nací en Ashdod? Lashon Hara. Ahora tengo que esforzarme para volver a casa. Siendo israelita, tengo que hacer una conversión al judaísmo nominal para que me acepten mis hermanos. Tantas cosas tengo que satisfacer para volver a casa. Estaría muy fácil, o habría sido muy fácil de parte de mis antiguos evitar hablar la Shonara. Pero ¿cómo íbamos a aprender que es más fácil evitar la posibilidad de pecar y no pecar si no había un ejemplo vivo de las consecuencias? Lo tienen prohibido dormir en la clase. Así que, hablen, chicos, hablen. ¿Qué están pensando? Yo estaba pensando que, por ejemplo, ahora que mencionabas el sionismo, en la política hay muchísimo la Shonara. Ujú, Y es como el ambiente, digamos, es algo normal. Y yo que he compartido por ahí espacios, me doy cuenta y también trato de retraerme y a veces no se puede mucho del todo porque sí tenés que estar hablando de lo que hizo el otro, porque siempre es por comparación, digamos, también. mm, Es una competencia en realidad. exacto, uno tiene que hablar mal del otro para presentarse como el mejor candidato. No solamente eso, sino por ahí en conversaciones uno tiene que ver las actitudes del otro y también tiene que, los gestos, las formas en las que se expresa, tiene que Ujú, decirle al otro, mirá, me parece que está mintiendo. Entonces ya es una manera de, capaz que no mintió, pero posiblemente sí. Entonces, no sé, está todo el tiempo eso ahí, involucrado. wow. Sí, ¿cómo te sientes después de haber sido expuesto a eso? ¿O cómo lo enfrentas en general? Y tratar de no hablar de más cuando ya se empieza a hablar por ahí de cosas, no sé, mirá cómo vino peinado, bueno, eso no te lo sigo, pero qué sé yo, por ejemplo, los análisis que yo puedo llegar a hacer es que sí, mirá, me parece que no, que ocultó información, Ujú, que hay algo que no están diciendo, están mintiendo en esto, entonces como que por ahí ser un poco más objetivo, porque ujú, igual se trata, qué sé yo, de algo estratégico y tampoco podés no pensar en el mal, digamos, que tiene el otro. ujú, ujú. Pero es Es difícil, complicado. está muy complicado. Por eso entiendo también el tema de la lucha que está llevando Netanyahu, digamos, a nivel mundial y toda la Sí, presión y la oposición que tiene y me imagino que no debe ser para nada fácil para él, digamos, no sacar los pies del plato, como se dice. exacto, porque No, tiene que no escuchar irse. todo ese la Shonara. Claro, Mm. Es totalmente difícil ser involucrado en este mundo teniendo los valores de la Torah que mantener también. sí. En ese mundo sí. Nada fácil. El Santo Zohar Parshat Pekudei, página 274b, declara: hay cierto ser que está encargado de aquellos que habitualmente hablan la Shonara, y cuando la gente empieza a hablar
Lashon Hara, o cuando un individuo se prepara a hablar Lashon Hara, entonces en ese momento ese espíritu malvado y con ese espíritu malvado y contaminando que su llama, o que se llama Sirsuja, que es contención, se instiga en el mundo superior y se posa sobre aquella expresión. Yo diría que Sirsuja también existe en el mundo de Esaú, en la iglesia, porque la iglesia, su política, que es teología, se basa en eso, contención de la Shonará, que fue pronunciada por la gente, y sube y causa a través del despertar de la Shonará, muerte, guerra, ¿has visto? Guerra y matanza en el mundo. Pobre de aquellos que despiertan este malvado, aquellos que cuidan su boca y su lengua y no prestan atención a eso y que no saben que el despertar en el mundo superior depende en despertar de este mundo, el mundo inferior, ya sea para bien o para mal, y todas las fuerzas negativas que se despiertan por causa de la transgresión de la Shonará traen acusaciones para despertar a la gran serpiente, el Satán, para que ella acuse en el momento que alguien hable la Shonará aquí abajo en este mundo. Han visto que desde que Donald Trump hablaba la Shonará contra muchas naciones y personajes, surgieron guerras. Incluso él se fue a la guerra contra Irán por mucho de esto. Los que hablan la Shonará causan destrucción en el mundo. Podemos decir que esta es la intención de la Gemara. En Arajín 15b, cualquiera hable, la Shonará agranda su pecado hasta los cielos, como está escrito en Salmos 73, 9. Han puesto su boca en contra de los cielos, y sus lenguas caminan por la tierra, queriendo decir que aunque sus lenguas caminan por la tierra, sus bocas están puestos contra de los cielos. Así también, en Tana Deve Eliyahu está escrito que la Shonara, que la persona habla, sube y se para delante del trono de gloria. De aquí podemos ver la tremenda destrucción que sobre los judíos, la tremenda destrucción sobre los judíos causada por los que habitúan a hablar la Shonara. Esto exige mucho musar, mucha disciplina, en otras palabras. Sin musar, sin disciplina, una persona lucha a tener esto en cuenta, de no hablar la Shonara. Así que hay que meditar literalmente sobre este estudio. Hay que meditar sobre las palabras que uno quiere hablar con su propia boca. A veces no es necesario hablar. Y es interesante porque la tecnología más y más promueve hablar y comunicar entre las personas. Hablar, comunicarse de varias maneras, pero no contando las palabras ni pesando las palabras para saber si es la Shonara o algo inocente. ¿Estamos todavía o que se aburrieron un poco? Estamos. Ok. Voy a tener que abrir este documento de nuevo porque decidió no funcionar. Un segundo. Pensamientos. Don't send.
Bien, abrirlo de nuevo. Yo estaba pensando y relacionándolo, lo que fue también la creación en el principio, que fue a través de la palabra, y a través de la palabra se creó, y nosotros también a través de la palabra creamos estos mundos que nos atrapan, digamos, que nos hacen descender. Exacto. Abracadabra. Con mis palabras voy Creo. creyendo o creo. Exacto. Es literalmente así. Creamos nuestra realidad con nuestras palabras. Yo dejé de decir qué tonto que soy. Eso he dejado de decir. O andar a decir, bueno, no tengo casa propia, que es una mentira. Tengo a Jerusalén. Solo toca volver a casa. Que soy pobre, que es una mentira, porque nunca he dormido en la calle, nunca me faltaba recursos. Aún en tiempos difíciles, el Hashem siempre me ha provisto recursos, así que estoy propagando mentiras si decido decir cosas tontas como, soy pobre, no tengo nada, que son cosas que decimos pensando que estamos charlando con nuestros amigos para darles una idea de que la vida es una lucha, pero no sabemos que en ese momento estamos creando una realidad que estaba lejos de nosotros y ahora se acerca. Las cosas se ponen difíciles porque yo hablé las palabras. Creí una realidad con mis palabras. Bien, después de hablar la Shonara, las plegarias no pueden subir al cielo y no son respondidas. Estas son las palabras del Zohar HaKadosh en Parshat Pekudei. Alrededor de este espíritu malvado que se levanta, existen un gran número de acusadores cuya misión es atrapar cualquier palabra mala o cualquier palabra obscena que la persona emite de su boca. Y cuando más tarde esa persona dice palabras sagradas, pobre de ellas y pobre de su vida, de sus vidas, pobre de ellos en este mundo y pobre de ellos en el mundo venidero, ya que estos espíritus corruptos toman esa palabra mala y cuando después la persona dice palabras sagradas, traen las palabras sucias y con ellas contaminan las palabras sagradas y éstas no le dan ningún mérito a la persona y las fuerzas de santidad pierden su poder. ¿Qué quiere decir? Una vez has estado en oración y hagas una oración tremenda y después te viene una mala palabra a la mente. Así vemos directamente del Zohar HaKadosh que todas nuestras palabras de Torah y nuestras plegarias quedan suspendidas en el aire debido al pecado de la Shonara y no ascienden. Si es así, ¿de dónde vendrá la ayuda y la salvación cuando la necesitamos? En el secundario, por años en realidad, cada tercera palabra que salía de mi boca era una maldición. Y para romper ese, ¿cómo decir? Esa costumbre. Llevé más de 25 años tratando de romper la costumbre y no hablar malas palabras. Hoy no lo hago, pero esas palabras vienen a la mente como reflejo todavía. Y tengo que elegir si quiero hablar esa palabra o no. Al menos ahora tengo la selección o la elección.
pero antes no tenía, me salían, cada tercera palabra que salía de mi boca en inglés era una mala palabra. Incluso limito la posibilidad de hablar mi lengua materna con mi propia gente y con mi familia, porque mi lengua materna facilita más para hablar barbaridades. Así que no la considero como una lengua mía, es la lengua de exilio. Y si hablo mi lengua materna es porque hay algo importante que quiero transmitir a una persona, y uso el inglés porque me aleja un poco de palabras y de recordar palabras que he escuchado siendo niño, que aprendí siendo niño, que no quiero ni repetir porque son groseros o groseras. Y tengo un desafío ahora. Escucho a israelíes hablando hebreo y maldiciendo en hebreo. Eso me causa un conflicto en mi espíritu porque el hebreo es una lengua santa, es para estudiar la Torah y discutir la Torah, no es para el hablar como un diario. Y por eso nuestros antepasados hablaban arameo entre ellos, y para hablar de cosas insensatas, pero nunca en hebreo, nunca hablar barbaridades en hebreo. Pero cuando miras el televisor israelí, maldicen y hablan de cosas explícitas en hebreo, y no sé si quiero aprender ese hebreo moderno, no sé. Porque no quiero ni escuchar una cosa. Por ejemplo, hay situaciones y hay palabras en el hebreo moderno que se ve que la palabra viene del francés, italiano o alemán, y lo adaptan al hebreo por escribirla en letra santa, en oitot. ¿Cómo leer y pronunciar una palabra extraña, grosera en oitot, que son kelim santos? ¿Tiene sentido? Así que no estoy volviendo en un rebelde de ninguna manera. Es que no quiero aprender como hablan los israelíes. Quiero aprender cómo hablaban mis antiguos, mis antepasados. Porque no quiero que lo santo vuelva a ser común. Claro, en algún momento vamos a hablar hebreo, pero con oídos que guardan, que protegen al Brit. Así que mi oración es que cada uno no le llegue al oído palabras malas en hebreo. Aunque mire televisor o escuche una programación radial, Haz de Shalom, que oigan una mala palabra en hebreo, porque es un idioma que es solamente para estudiar lo santo. Si fuera posible aprender arameo o aprender aún árabe, yo lo haría, pero tenemos el inglés, así que el inglés y el español sirven igual como manera de comunicación. Hay suficiente cantidad de gente en Israel que hablan español, que manejan español para sentirnos en casa, y hay suficiente cantidad de personas que manejan el inglés. Lo que no me gusta es aprender malas palabras en hebreo, que ese día nunca pase, nunca llegue, que yo escuchara una mala palabra así suelta en hebreo. Sería un día muy triste para mí. Un pecado que la gente repite miles de veces en la vida. Cuando analizamos la cuestión más a fondo, vemos que aparte de ser el pecado de Lashon Hara gravísimo,
a que causa gran destrucción en todos los mundos, oscureciéndolos y reduciendo a la luz al ser un pecado que se repite innumerables veces, se convierte en más grave aún, porque incluso un pecado menor repetido varias veces se convierte en cordeles de carretas, que son castigos, como lo llora Isaías el profeta en Yeshayahu 5, 18, que dice, pobre de aquellos que proyectan su maldad con cuerdas de vanidad y que pecan como cordeles de carretas. La analogía es a los hijos de seda que cuando son doblados y redoblados cientos de veces forman gruesas cuerdas. Cuanto más se aplica esta analogía al pecado de la Lashon Hara, el cual es extremadamente grave por sí mismo, y cuanto más cuando la gente lo cometa a menudo, y ya que la gente no acepta sobre sí misma ser cuidadosa con este pecado, ciertamente causan destrucción en los mundos superiores. Las razones del pecado de la Lashon Hara, el Yetzer Hara principalmente. El Yetzer Hara guía a la gente por malos caminos. ¿Por qué? ¿Por qué se ha vuelto esta transgresión permitida en los ojos de la gente? Porque no lo saben que la Lashon Hara aplica aún información verdadera. Entre los estudiosos de la Torah, por otro lado, el Yetzer Hara los convence con el argumento de que la gente de la cual hablan son hipócritas y pecadores, y entonces es meritorio hablar mal sobre ellas. Autojustificación. A veces también el Yetzer Hara convence al estudioso de que la información que está hablando no está realmente la Lashon Hara. Así que Yetzer Hara hace de dos cosas. O le dice a la persona que el sujeto de su discurso se merece que hablen mal de él. O el Yetzer Hara le hace creer a la persona que lo que está diciendo no es la Lashon Hara. Han escuchado algunos rabinos en línea diciendo, oh, no estoy hablando la Lashon Hara, pero el Rav tal no es realmente un rabino, es un rabino sheker, él no cumplió sus estudios, bla, 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 y no es un tzadik. Seguro que han escuchado a alguien hablando mal sobre alguien en las redes. Y después de eso, Israel sufre ataques. Si no tiene éxito por este camino, el Yetzer Hara usa la técnica opuesta y le hace ver a la persona que no puede hablar nada porque todo cae dentro de la categoría de la Lashon Hara. Y así entonces es imposible hablar sobre nada ni vivir en la tierra. Esto es similar a lo que dijo la serpiente a Eva en Bereshit 3:1. ¿Acaso Hashem dijo que no comas de ningún árbol del jardín? Pura Lashon Hara. ¿Contra quién? Contra Hashem. Hashem escucha y no hay escape. Hablar Lashon Hara es equivalente al ateísmo. El Sefer Yereim explica que esto se debe a la tendencia que tienen los que hablan Lashon Hara, quienes tratan de asegurarse de que el sujeto de su comentario no esté escuchado. Ellos se olvidan de que Hashem escucha cada palabra, sea mala o sea buena, sea pensada. Si te cruza la mente, él ya sabe. Cuando una persona relata la Lashon Hara, no solo transgrede él mismo, sino causa que escucha también, el que escucha también transgreda. Nuestros sabios han dicho, causar que alguien transgreda es un crimen mayor que si uno lo asesina. Un asesino le quita la vida en este mundo. Alguien que causa que otro transgreda
le quita la vida eterna. Bien, dejamos aquí en Bamidbar Rabat 24, 21:4. Dejamos aquí y la próxima semana, el martes, vamos a seguir con esta parte en página 14, donde dice el que calla, ortoga. Así que vamos a retomarlo aquí la semana que viene, ese estudio de la Shonar. Bien. Comentarios finales. Muy, muy delicado el tema. Hay que ser muy cuidadoso con todo. Sí, estamos en la página 14 y ya se ve que hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora cuando me invitan a una juntada, yo les pido que me esperaran y pienso primero con quién voy a estar, qué clase de gente, qué tenemos en común, cuánto tiempo va a ser la juntada, porque no quiero estar en una casa de alguien más de 2 horas. Quiero volver a mi casa y estudiar la Torah. Así que cambió todo. Sí. Cambió todo. Después hay algo más atrás que habías mencionado de que habías leído en la Parashá con tu hermana. Sí. Yo en mi familia, digamos, hay una creencia de que en las paredes quedan las voces. Entonces por eso se tienen que pintar, digamos, las voces de Ajá, las personas. ajá. Me hiciste Voces, acordar a eso. Que quedan sí. las habladurías, todo lo que pasó por ese lugar, se queda Mm, sentado en las paredes. es una verdad. Un judío cuando compra un nuevo departamento, una nueva casa, al ocupar el piso, ¿qué tiene que hacer? Hacer una limpieza espiritual del lugar, energética. Exacto. Yo vivo en un apartamento con una especie de mezuzot católicos que están en las puertas y no lo puedo remover porque no es mi departamento. Yo lo estoy alquilando. Así que tomé un papelito con pegamento y y pegué ese papelito sobre esos símbolos católicos para que no los vean. Si fuera mi lugar o si fuera una persona que ha firmado un contrato de largo plazo, pintaría sobre esos símbolos, pero no es mi departamento, en realidad no es mi propiedad, así que no lo puedo hacer. Pero sí, las paredes retienen voces, tienen oídos, escuchan y tienen ojos y ven. Así que hay que hacerle una limpieza espiritual, ponerle mesuzot en las puertas, cada puerta de la casa, etcétera, etcétera, para quitarle de la energía negativa de los que vivían por dentro de esas paredes por mucho tiempo. Sí, Por sí, eso sí. los hoteles, sí, No, que sí, que es así. por eso siendo judío viviendo en un hotel no es buena idea. No es una buena idea y tienes, según mi entendimiento, si te pasa que tienes que dormir en un hotel, antes de que vuelvas a tu comunidad o a la sinagoga, tienes que ir a la mikve. Porque en los hoteles acontecen cosas y quedan espíritus esperando para que vengan nueva gente y que hagan pecados y se van y alimentan el apetito de esos espíritus que habitan esos cuartos del hotel.
Yo he dormido en un hotel donde no se podía dormir porque era tan negativa la energía y hubo un demonio por dentro y me levanté para prender la luz. Y no era cualquier demonio, era relacionada con los lilim, de energía sensual, porque la gente alquilan un hotel por una noche, 2 noches para cometer adultería. Dejan sus esposas, se van al hotel para cometer adultería y tú vienes como viajero y contratas el mismo cuarto, le cambian solamente la ropa de arriba de la cama y no cambian toda la ropa de la cama y tú vas ahí y te acuestas y duermes y se te pega la tumá. Sí, puedes hacer Netilat Yadayim, pero yo digo después, una mikve es la mejor manera de quitarse de ese tumá. Pero lo aprenderemos junto en futuros estudios, cómo manejar el tema de tener que dormir en hoteles y Airbnb, cómo hacer, cuál es la halajá actual para eso. Hablando de halajá, ¿alguien tiene que ir a trabajar o no? No, yo no, yo tengo que ir a pagar internet y esas cosas. No. Ah, tienes que ir a pagar algo, tramitar Sí, algo. Ok, ok, entonces seguiremos mañana con la halajá. Mañana toca halajá, lo primero de la halajá que vamos a aprender juntos. Ok, ok, buenísimo. hasta mañana entonces. Hasta mañana. Bueno, nos veremos. Chao. Nos vemos.